En Hamlet, Shakespeare empieza a pensar las posibilidades que tiene la tragedia. De hecho, si ustedes piensan que después de Hamlet, muy rápidamente escribe Otelo, El Rey Lear y Macbeth, o sea, que son las tres tragedias más perfectas, sobre todo Macbeth, por la economía, la forma sombría que tiene esa obra, la fuerza, digamos, de esos versos, insisto, la condensación, ¿no? De una obra de 3.900 versos pasar a una de casi menos de 2.000, o sea, y quizás con más fuerza, ¿no? O sea, Hamlet es, para todos los que amamos el teatro, una suerte de Aleph, tomando una figura de un autor que quiero mucho, que es Borges, ¿no? Un lugar en el mundo en donde uno puede mirar y ver absolutamente entero el universo, ¿no? Hamlet puede ser considerado un Aleph de la dramaturgia occidental. ¿Qué hace Shakespeare entonces? Pone por primera vez un personaje que duda, y no solamente pone un personaje que duda, pone un personaje que habla con el público. Esto nunca había pasado. Es decir, hay lo que se llama apartes. ¿Qué son los apartes? No sé, alguien se acerca a proscenio, a la parte delantera del escenario, y un personaje comenta algo que es importante que el público sepa, pero que no sepa, por ejemplo, el protagonista de la obra, ¿no? O sea, Yago, en Otelo, ¿no? Yago dice, voy a hacer tal cosa con el pañuelo, bla, 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 bla. Es importante que yo como espectador lo sepa, ¿no? Es un procedimiento que usó Hitchcock mucho, ¿no? O sea, darle al espectador un conocimiento que el protagonista no sabe. Yo sé más que el protagonista. Yo, espectador, sé más que el protagonista. Y eso genera una tensión, ¿no? Como cuando íbamos al teatro de chicos y perseguía a la bruja y salía la bruja y decía, ¿para dónde se fue? Para allá, para allá. Bueno, ese tipo de situación que nos pone cercano al niño que somos, la mayor información respecto de algo en relación a un personaje protagónico nos da un poder y una tensión, ¿no? De decir, no, no es por ahí, no es por ahí, no vayas por ahí, ¿no? Eh, Paradigma, no sé, de eso, Romeo y Julieta, ¿no? Cuando sabemos que hay una carta que tiene que llegar, la carta no llega, y en esa carta está la salida de esa historia de desencuentros entre el momento en que Julieta decide como narcotizarse y Romeo cree que Julieta está muerta cuando en realidad está narcotizada. La carta que explica que está narcotizada no llega. Nosotros sabemos que hay una carta. Y aun cuando vemos la obra por 19ª vez, decimos, ay, que llegue la carta, por favor, que llegue la carta. Bueno, en este caso, lo que hace Hamlet es lo que hace Shakespeare, perdón, es poner al personaje a hablar con el público. Pero a diferencia de estas cosas del conocimiento mayor o menor de algo de la trama, si nosotros hay 5 soliloquios en Hamlet. 5 momentos en donde Hamlet habla a público. El más famoso es este que nombramos, Ser o no ser. Si nosotros sacamos los 5 soliloquios de la obra, afuera de la obra sucede igual. O sea, la acción de la obra no se detiene. Es decir, son momentos íntimos del pensamiento de un personaje compartido con el público. Esto es absolutamente novedoso. Y ahí hay un yo. Ahí hay un yo que aparece de manera mágica, única, increíble, que le habla al espectador de igual a igual, ¿no? Ah, si esta sólida carne se derritiera el primero, ¿no? En el primer acto. ¿A quién le está diciendo eso? Al espectador. Eso que está diciendo, ¿qué nos permite saber? Nos permite saber cómo piensa ese personaje. Nos permite saber qué siente ese personaje. Nos permite compadecernos, acompañarlo en ese derrotero. Por eso es tan extraordinario ese personaje, que casi no hace nada en la obra. Y cuando se está muriendo, no hay espectador que no llore, cuando está bien hecho, ¿no? Cosa que no sucede muy a menudo. Pero si uno lee la obra, ¿no? Cuando Horacio le dice, dulce príncipe, vuela, nada, uno no puede, que los ángeles te acompañen. Esa persona tan increíble que conocemos íntimamente porque desnudó su corazón y su alma ante nosotros.